Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a crear nuestro componente para ver las ventas por fecha, como este que están viendo en pantalla. Aquí por ejemplo yo puedo seleccionar las fechas en específico y automáticamente se carga sin pulsar el botón ver, ya que automáticamente están bindeadas las propiedades de fecha inicial y fecha final y cambia el reporte. Ok, entonces para eso vamos a comenzar. Nos vamos a ir a una consola y vamos a crear nuestro componente. Entonces creamos nuestro componente Livewire, le vamos a poner reporte por fechas y esperamos un momento en lo que se crea. Listo, ya lo tenemos por acá. Entonces este reporte por ventas lo vamos a dejar igual que todos los demás reportes por venta y lo vamos a dejar controller para que todo esté uniforme. Lo vamos a dejar controller y entonces en nuestra vista, en nuestras vistas, en los views en raíz, vamos a crear un nuevo archivo que le vamos a poner ventas por fecha .blade.php y dentro del Livewire vamos a dejar en la parte de reportes ventas por fecha también. Entonces aquí vamos a renombrarlo como el anterior. Vamos a poner component guión y lo vamos a dejar nada más ventas por fechas, así, component guión ventas guión por guión fechas.blade.php y este lo vamos a mover hacia la carpeta de reportes. Entonces le damos move y aquí le vamos a poner reportes backslash, pulsamos enter y se mueve adentro del directorio de reportes. Ahora sí, si nos damos por ejemplo acá, vamos a hacer un renderizado de la vista que está dentro de reportes punto y se llama component diagonal ventas guión por guión fechas. Ok, así como lo tenemos acá. Listo, ok, bien. Ahora lo que vamos a hacer es preparar los encabezados para importar lo que necesitamos. Una de las cosas que necesitamos es el modelo renta y el paquete de carbón. Entonces sería use carbón backslash carbón punto y coma y ahora importamos el modelo que necesitamos app backslash renta. Ya tenemos ahí lo que necesitamos y ahora hay que generar en la apertura de la primera llave nuestras propiedades públicas. Entonces solamente vamos a necesitar dos, que será la fecha inicial, le vamos a poner fecha ini y la fecha final que le vamos a llamar fecha fin. Estas dos fechas son el rango de tiempo que vamos a consultar de nuestra tabla rentas, así que nos vamos a ir a nuestro método de render y aquí vamos a crear las consultas. Primero vamos a generar las fechas con el formato necesario a 24 horas para que consulte todos los registros en ese tiempo y vamos a crear una variable que va a ser fi de fecha inicial y vamos a utilizar carbón para parsear la fecha de hoy con el formato que ya conocemos. Entonces empezamos a escribir carbón dos puntos parse y entre paréntesis vamos a seleccionar la fecha de hoy utilizando carbón. Entonces ahí escribimos carbón y ponemos dos puntos now. Ya tenemos la fecha de hoy. Al final del segundo cierre del paréntesis vamos a establecer un formato y ese formato va a ser el formato estándar que sería año, mes y día. Entonces sería y guión m de mes guión d de día y al final le vamos a concatenar el tiempo.
generamos un espacio y ponemos 0, 2 puntos, 0, 2 puntos, 0. Y lo mismo vamos a hacer para la fecha final, que sería FF. Y acá en la hora lo vamos a dejar hasta las 23 horas con 59 minutos. Igual que en el reporte del día, ya tenemos ahí las fechas. Ahora lo que hay que hacer es validar si la fecha inicial es diferente de nulo o vacío. Generamos otras fechas para poder trabajar sin ningún error. Entonces para eso vamos a hacer un if si this fecha ini, si fecha ini es diferente vacío, entonces vamos a parsear nuestras fechas como lo tenemos ya al inicio. Entonces ahí lo único que va a cambiar es que dentro del paréntesis vamos a poner fecha in y fecha fin. Entonces sería this fecha in. Aquí sería fecha fin. Ok, entonces ya está hasta ahí. El primero es para cuando no seleccionamos una fecha y el segundo es para cuando seleccionamos una fecha de nuestro calendario, como sería acá. Ok, ya que tenemos eso, ya que nos aseguramos que siempre vamos a tener una fecha de inicio y una fecha final, ahora sí vamos a correr la consulta con esa información y vamos a hacer un left join. Vamos a unir las tablas rentas, tarifas, usuarios. Entonces para eso vamos a generar una variable donde vamos a almacenar la información. Le vamos a poner ventas es igual a renta y hacemos el join. El principal join sería con tarifas. A tarifas le vamos a poner un alias de T y luego donde coincidan rentas con tarifas, ahí sería la validación donde tarifas.id sea igual con rentas.tarifa_id. Ok, ya tenemos el primer join. Vamos a generar un segundo left join. Este sería con nuestra tabla de usuarios que se llama users. Le vamos a poner su alias de u y donde el usuario ID sea igual a rentas user-id. Entonces sería rentas.user-id. Listo. Y el tercer join, bueno, mejor dicho, el tercer dato que vamos a sacar aquí ya serían las columnas que vamos a necesitar. Entonces para eso vamos a poner un select. Y en ese select, primero de rentas, vamos a necesitar todos los datos. Entonces ponemos rentas.asterisco. De la tabla de tarifas, vamos a sacar nada más el costo de la tarifa. Entonces ahí sería T, que es nuestro alias de la tabla tarifas. Entonces T.costo y lo vamos a renombrar as tarifa. Luego de la misma tabla de tarifas vamos a obtener la descripción y lo vamos a renombrar as vehículo. Y el tercer dato que vamos a necesitar es de la tabla usuarios el nombre del usuario. Entonces sería de nuestro alias u, vamos a obtener el nombre y lo vamos a renombrar como usuario. Listo. Ahora sí, ya que tenemos los datos que necesitamos, vamos a consultar en el rango de tiempo que tenemos parseado en la parte de arriba. Entonces utilizamos un método de carbón que se llama whereBetween. Entonces ponemos whereBetween y entre paréntesis hay que especificarle a cuál columna de nuestra tabla va a consultar, y para eso nosotros vamos a ponerle rentas y vamos a utilizar la columna created@. El segundo parámetro que recibe este método de Eloquent son el rango de tiempo que vamos a
consultar. Dicho rango se lo debemos de pasar en una raya entre corchetes. Entonces vamos a ponerle nuestro FI y nuestro FF. Listo. Y finalmente vamos a paginar esos resultados a 10. Entonces ponemos un página id de 10. Terminamos con punto y coma. Acá al paginado ustedes pueden manejar una variable de tipo private y ponerle el número de paginado y utilizarlo aquí como todos los componentes. Yo lo voy a dejar así con fijo 10. Bien, ya tenemos ahí las ventas paginadas. Lo siguiente que debemos hacer es, ya tenemos toda la tabla llena y ahora lo que necesitamos es sacar la suma de los importes o el total de las ventas que se hizo en este rango de tiempo. Entonces para eso vamos a crear otra variable a la cual le vamos a llamar total, y ese total va a ser igual a renta, dos puntos, y aquí vamos a utilizar el mismo método de Eloquent que utilizamos en la consulta anterior, que es el where between. Entonces sería dos puntos, where between, y entre paréntesis le especificamos, vamos a ponerle aquí rentas. Incluso si ustedes observan, acá ya tenemos renta, podemos dejarle así rentas created at o simplemente created at, puesto que no estamos utilizando ninguna otra tabla y se asume que por defecto es la tabla de rentas. Entonces sería created at. Segundo parámetro, hay que pasarle las fechas, coma, y sería FI y FF. Listo. Fuera el paréntesis donde cierra, vamos a ponerle where. Además de que sea en ese rango de tiempo, la consulta del total, vamos a especificarle que el estatus del ticket esté cerrado, porque únicamente cuando está cerrado se considera como una venta. Así que vamos a ponerle donde el estatus sea cerrado. Al final del paréntesis ponemos flecha y utilizamos otro método de Eloquent que se llama sum, y vamos a sumar la columna total de nuestra tabla rentas. Listo, ya tenemos ahí las consultas. Lo siguiente que vamos a hacer es en el return view vamos a pasarle la información. Entonces vamos a utilizar info, vamos a pasarle una variable info que va a llevar lo que tiene ventas, coma, vamos a pasarle un segundo parámetro que va a ser la suma total que tiene nuestra variable total, y listo. Hasta ahí terminamos nuestro controlador de ventas por fecha. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Saludos.